Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta emisión de Historias de Cuarentena desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Hoy vamos a conversar con el diputado Robert Alcalá. Él es miembro de la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática y por el estado Sucre, la ciudad de Cumaná. Vamos a conversar con él temas relacionados con la corrupción. La corrupción con PDVSA, la corrupción con Baribén, tantos nombres y tantos contratistas que pasaron por allí y robaron miles de millones de dólares y no han recibido castigo por los delitos cometidos contra el erario público venezolano. Así que queremos darle la bienvenida. Muchísimas gracias de verdad, diputado, por estar con nosotros en Historias de Cuarentena. Me imagino que como usted está en el estado Sucre, esa cuarentena es bastante diferente a la neoyorquina. ¿Cómo se siente? Sí, bueno, buenas tardes, gracias Mayor por la invitación. Mira, la realidad es que aquí yo creo que hay dos pandemias en Venezuela. Una, la que estábamos viviendo antes de la llegada del COVID-19, es la pandemia de tener un gobierno irresponsable, una dictadura como la de Nicolás Maduro, y bueno, la que se le suma, la del COVID-19. Esto ha causado para los sucrenses y para todo el país, digamos, un estado de calamidad, un horario restringido para la gente adquirir alimentos que, bueno, prácticamente no se cumple porque la gente tiene que caminar. No hay gasolina en Venezuela, no hay gasolina en Sucre. Esto pasó a ser un monopolio de los funcionarios militares, quienes la venden, en el caso de nuestro estado, hasta $3 por litro. Y bueno, el alto costo de la vida que por supuesto ha encarecido todos los productos de primera necesidad. Y súmale lo pésimo de los servicios públicos, el fluido eléctrico que a cada rato se interrumpe, comunidades sin agua. Bueno, todo un estado de calamidad que estamos viviendo, pero estamos todavía con el espíritu alto. Así es, así somos los venezolanos, luchadores, luchadores y creativos. Quería entrar con discusión sobre una denuncia que usted hizo hace ya 4 años. Fue en el 2016, ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Estaba usted hablando de una irregularidad, o realmente una gran irregularidad, en la que se vinculaban una serie de contratistas de PDVSA y de Baribén y unos contratos multimillonarios. Allí se tocó el nombre de una persona que hoy en día es muy conocida en el estado de la Florida porque está buscada por la justicia de los Estados Unidos. Hablamos de Alejandro Istúriz. Él forma parte de una trama de corrupción en el estado de la Florida. El gobierno y la corte han señalado que él es un fugitivo de la justicia, así como también quien ocupó en ese momento, estamos hablando por los años del 2008, 2009 hasta el 2015, 2014 creo, estuvo allí frente a Baribén, unos personajes realmente dignos de investigación. Estuvo Alvarado, estuvo el señor Francisco Jiménez y otros. Pero quiero que me diga de aquella denuncia que usted hizo ante la Comisión de Contraloría, qué fue lo que se produjo y si puede haber algún seguimiento, si realmente hubo o si hubo algún llamado, hicieron algún procedimiento. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros esta información. Sí, mira, en el 2016 yo formé parte de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional durante 3 años, 2016, 17 y 18. Fueron muchas denuncias que hicimos en el 2016. Hay un informe conclusivo que fue aprobado por la plenaria, que es el caso PDVSA, donde bueno, hay muchos involucrados, empezando por Rafael Ramírez. Específicamente la denuncia de Baribén, bueno, en su momento denuncié yo que en un periodo de 10 meses PDVSA otorgó a través de Baribén órdenes de compra por más de 3.000 millones de dólares a 3 grupos empresariales muy vinculados, encabezados ellos por precisamente el señor Alejandro Istúriz, exgerente de Procura de Baribén, quien figuraba como el principal responsable de toda la asignación de contratos que allí se hizo, con muchas irregularidades. Nosotros, por ejemplo,
debemos recordarle a la ciudadanía y al mundo que Baribén es una filial de PDVSA que se creó precisamente para PDVSA comprar lo que no se podía comprar en Venezuela, lo que no se podía fabricar y adquirir en el país. Bueno, y estableció dos sedes, una en Houston, otra en Holanda. Y bueno, estos señores descubrimos nosotros un hotel de Caracas, en un piso de un hotel de Caracas, tenían toda la tecnología para hacer ver que las compras se hacían desde Houston y desde Holanda, y en verdad se hacía desde la capital de la República. Estos contratos, bueno, muchos de ellos con sobreprecio, incluso mostramos pruebas de el pago doble de algunas requisiciones de algunos de estas empresas que están vinculadas a este grupo empresarial. Este señor Alejandro Isturiz, para su momento yo señalaba que, bueno, tenía una fortuna no heredada, que no era fácil de explicar, como muchos otros que denunciamos en su momento. Recordemos que en Venezuela se robaron más de 300 mil millones de dólares, no es cualquier cosa. Allí recuerdo que figuraba un penthouse en una zona de la Castellana en Caracas, figuraba una finca para jugar polo en en el estado Falcón en Venezuela, pero bueno, también figuraba un apartamento de 9 millones de dólares en Florida y una mansión en Torino y bueno, aviones, helicópteros, vehículos deportivos, es decir, una cantidad de lujos que se daban con el dinero que era de los venezolanos y que lamentablemente se robaron. Por cierto, que no estuviéramos pasando los venezolanos viviendo lo que estamos viviendo, la calamidad que estamos viviendo en Venezuela, si ese dinero no se lo hubiesen robado y hubiese formado parte de un fondo de ahorros, que muy bien lo pudo haber hecho Venezuela, como lo hizo Arabia Saudita y como lo hicieron otros países exportadores de petróleo. Bueno, el caso de Baribén, esta relación de Alejandro Isturiz, que ingresó a Baribén a través de Javier Alvarado, quien fue presidente de Baribén, esa relación entre Isturiz y Alvarado, lo decíamos en su momento, venía a través del prometido de Isturiz, que era la prometida Mariana Pardi, que era sobrina de Javier Alvarado. Durante su paso por la electricidad de Caracas, además Alvarado otorgó contratos por montos, bueno, bastante considerables a algunas empresas, logística, long cargo, me perdonas mi inglés que es muy malo, no se preocupe, Quaster, compañía anónima, que pertenecían a Alejandro Isturiz y a su socio Ricardo Lugo. Bueno, ¿qué ocurrió? Ahí hay una cantidad de empresas ligadas a Javier Alvarado, ligadas a Alejandro Isturiz, ellos también ligados a Nervis Villalobos, quien es el ministro de Energía Eléctrica y el director de CADAFE en Venezuela, ligados a Luis Carlos León, tú conoces muy bien al director de finanzas de la electricidad de Caracas, y ligados a Jenner Sevinen, no recuerdo cómo se pronuncia el apellido, es director de operaciones de la electricidad de Caracas. Bueno, este entramado de empresas, por supuesto que el señor Alejandro Isturiz tenía varios operadores. Tenía un grupo de operadores, uno encabezado por su socio Ricardo Lugo, otro encabezado por Roberto Rincón y Abraham Chiera. Tenía otro tercer grupo encabezado por Gonzalo Morales y donde está este señor José Manuel González, que entiendo va a ser sentenciado en los próximos días por una corte de los Estados Unidos. Y otro grupo, creo que tú eres de Anzoátegui, ¿no? Del vecino estado Anzoátegui, donde figuraba el señor Prieto Micale y el señor Ernesto Guevara. ¿Qué pasó con esta investigación? Usted la presentó en el año 2016 ante la Contraloría, ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Hay que recordarle a los que nos están escuchando que la Asamblea desde el 2015 hasta la fecha está en manos de una mayoría opositora. Ustedes hicieron un informe, ese informe se aprobó. Para realizar el informe, ustedes procesaron estas denuncias en particular. Estamos hablando de unos cargos de más de 3.000 millones de dólares en contratos de sobreprecio por este grupo delincuencial que vale destacar
de ellos, por ejemplo, Roberto Rincón y Abraham Shiera, están bajo custodia de las autoridades norteamericanas en Houston, esperando la sentencia que ha sido movida en virtud de que en ese expediente hay una serie de elementos nuevos que van a sopesarse a la hora de dictar sentencia por parte del juez. Está también González Testino, José Manuel González Testino, que tiene un cargo y va a ser sentenciado por ese cargo en agosto. Sin embargo, ahora, justamente la semana pasada, se dio a conocer una denuncia en el estado de la Florida, es una demanda civil, en la que se le acusa también de haber recibido contratos millonarios de Citgo con sobreprecios y de manera irregular. En esa demanda solamente se menciona a una empresa. La información que nosotros poseemos es que fueron muchas empresas y muchos millones de dólares. No entendemos por qué las autoridades de Citgo no incluyeron a todas las empresas, sino a una sola de ellas. Lo cierto es que este señor va a tener que responder también por estos cargos nuevos y por otros que conocemos van a venir. Y está por otro lado Javier Alvarado, Nervis Villalobos, prófugos de la justicia norteamericana también. Ellos están en España tramitándose de alguna manera. Ellos no quieren ser extraditados a los Estados Unidos quieren que los traigan, pero hay cargos pendientes en España, así que no sabemos exactamente cómo va a concluir esa tarea. Y señor Isturiz, que tenemos entendido que él está en Venezuela, también Sí, prófugo de fíjate, la justicia. el hecho es que nosotros presentamos las pruebas de todas estas irregularidades. Por ejemplo, tengo aquí el caso de Ricardo Lugo, 3 empresas específicas. Una de ellas importó para PDVSA una cantidad de vehículos, 381 vehículos que fueron adquiridos en Miami a un precio de $30.000 cada uno y que fueron vendidos luego a PDVSA a $80.000 por vehículo, un sobreprecio, bueno, récord. Otras 3 empresas de ellas luego suspendidas por PDVSA por irregularidades con sobreprecio. Hay una cantidad de irregularidades que estoy seguro, bueno, esa cantidad de empresas no están siendo sancionadas ni estos señores están siendo juzgados por la totalidad de los delitos que cometieron. Fueron 37 empresas en total. En cuanto a Roberto Rincón y Abraham Chiera, eran 19 empresas registradas a su nombre y que se beneficiaron de los contratos que estamos conversando. El caso de el señor Gonzalo Morales y José Manuel González, que es el del famoso caso de Pudreval. Bueno, José Manuel González fue gerente de Pedeval. Para los que nos están escuchando, Pudreval era si se quiere, un apodo que se le daba a unos guisos, unos hechos de corrupción que se cometieron en Pedeval, que era una de las empresas de PDVSA que se dedicaba a los alimentos. Así es, bueno, José Manuel González fue gerente de Pedeval y allí seguramente vio cómo era todo el movimiento que se hacía en Pedeval y prefirió salirse de la empresa e ir a ser de empresario. Recordemos que aquí en 20 años de destrucción de lo que es de lo que son los poderes públicos venezolanos y de destrucción de las instituciones, bueno, el chavismo institucionalizó que incluso pueden empresas del Estado contratar con familiares de primer grado, de segundo grado, bueno, hacen de empresarios, hacen de gerentes y junto a Gonzalo Morales tenían 11 empresas registradas a su nombre que fueron beneficiadas con contratos. Ahí tengo los nombres de las empresas. La realidad es que en el caso del señor Guevara y Prieto Micale, bueno, ambos residentes del norte y el sur de Anzoátegui, de Anaco, de Lechería, de Puerto La Cruz, bueno, son muy conocidos en el oriente del país. Tenían 3 empresas registradas. Una de ellas incluso ejerció el presidente de Baribén para el momento, para el 2016, una acción de cobro en virtud de que había sido pagada una requisición en 2 oportunidades, es decir, a través del Novobank, si mal no recuerdo, el Novobank le habían otorgado el pago de una requisición.
bueno, por el orden de los 20 millones de dólares, y luego en alrededor de 6, 7 meses, bueno, PDVSA también emitió una nueva orden a través de PDVSA, ya no de Varibén, donde incluía de nuevo el pago de esa factura de 20 millones de dólares, y teníamos la prueba, la foto estática, la copia de el presidente de Varibén en el año 2016, solicitando la devolución del pago doble. Entonces, mira, aquí el resultado es que la gerencia de Procura de Varibén funcionaba en oficinas de un hotel capitalino, del Eurobuilding. Desde allí se manejaban todas las compras de PDVSA a nivel nacional, pero hacían ver que, bueno, esas procuras salían desde Houston o desde Holanda y silenciaban, pues, o disimulaban el saqueo que estaban haciendo. ¿Qué pasó? Yo debo decir, si tú me preguntas que si estoy conforme con todo el trabajo que se hizo desde la Comisión de Contraloría o desde la Asamblea Nacional, te digo que la verdad es que no, porque nosotros tuvimos demasiadas trabas que, bueno, todavía las enfrentamos ahora en mayor magnitud, que es la falta de colaboración de los poderes públicos en un país democrático normal donde la institucionalidad medianamente funcione. Nosotros debimos haber tenido la cooperación de la propia PDVSA, debimos haber tenido la cooperación de la Contraloría General de la República, debimos haber tenido incluso la cooperación de la Fiscalía. Y yo lo digo claramente, aunque muchos la defiendan, la señora Luisa Ortega Díaz jamás quiso colaborar con ninguna investigación. Incluso casos que nosotros mandamos a la Contraloría y a la Fiscalía, bueno, recibimos fue el silencio sepulcral y cómplice de la Fiscalía General de la República. Recuerdo claramente cómo Nicolás Maduro en el 2016 creaba una comisión presidencial para investigar la corrupción. Bueno, eso no fue más sino que propaganda y burla para el pueblo venezolano, porque desde allí no se hizo absolutamente nada. Entonces, si nos dicen a nosotros, no, y nos preguntan, mira, en el caso mío particular, todo lo que arriesgamos, porque nosotros hemos recibido amenazas, hemos recibido intentos de soborno, hemos recibido de todo. Y todo lo que hemos aguantado de manera, digamos, firme, no estamos, yo en lo particular no estoy conforme porque no han pagado todos los que tienen que pagar. En Venezuela muy poca gente ha rendido cuentas a la justicia. Los que han rendido cuentas a la justicia internacional, a la justicia de los Estados Unidos, pero no a la venezolana, y la magnitud del daño es muy grave. Y recuerdo a Nicolás Maduro, bueno, nombrando en la ONU al señor Rafael Ramírez, quien se encuentra hoy gozando de todo lo que se robó en Europa. Y bueno, fue grave el daño que hicieron a través de Varibén, específicamente estas denuncias, más de 3.000 millones de dólares, pero son muchas otras denuncias que hay a través de otras filiales de PDVSA y que están en ese informe conclusivo que presentamos nosotros sobre el caso PDVSA en 2016. Incluso se le han agregado otros casos, luego de aprobado aquel informe en los años siguientes, en el 17, en el 2018. Ayer presentaba el diputado Montoya también unas denuncias sobre obras importantes que fueron contratadas por el Estado venezolano y en las cuales está involucrada PDVSA. Claramente recuerdo aquí en Sucre el astillero del Alba en la península de Araya, que contrató la brasilera Andrade y Gutiérrez. Es decir, que por donde nosotros pisemos aquí, encontramos bueno, un charco de corrupción, es un cuero seco que tú lo pisas por un lado y se levanta por otro, y lo peor es que continúa, Mayo, continúa la corrupción galopante, y como te decía, bueno, la Asamblea Nacional con 1000 trabas para lograr hacer justicia. Hubo un llamado a usted, que era el que estaba presentando esa denuncia, por parte de toda esta gente que mencionamos, para ofrecerle soborno para sacarlos de la lista o simplemente para que dejara la denuncia a un lado. Mira, yo recuerdo claramente algunos casos que yo presenté. Recuerdo haber presentado una denuncia contra un señor de nombre Salvador Lairé. Recuerdo haber presentado un grupo de casos en la Comisión de Contraloría y siempre llegaba alguien buscando conversar, hablar sobre los casos. Claramente lo que recibían, por lo menos de mi parte y sé de otros compañeros diputados, era que si algo tenían que argumentar en el caso de sus denuncias, bueno, que lo hicieran por escrito ante la Comisión de Contraloría.
una persona que presidió el Congreso venezolano años atrás, llegó a plantearme que, bueno, uno de los denunciados por mí no tenía nada que ver en ese tipo de denuncias y que su abogado quería conversar conmigo, y le dije con todo el mayor cariño que le tengo, bueno, que si eso era así, que presentara cualquier tipo de documentación ante la Comisión de Contraloría, y que sencillamente no tenía nada que temer, porque si alguien no tiene ninguna responsabilidad en algún hecho de corrupción y se le investiga, no tiene nada que temer ni tiene por qué esperar que digamos, se le condene o se le señale, porque sencillamente no ha cometido ningún hecho de corrupción. Nosotros, por supuesto, evitamos ese tipo de cosas. Llegamos a recibir, en mi caso particular, algunos dossiers, algunas carpetas de algunas empresas, y la verdad es que cuando revisábamos aquellos dossiers, cuando revisábamos aquellas argumentaciones, cuando revisábamos aquellos escritos y aquellas pruebas, bueno, lo que hacían pareciera era comprometerlos más en los casos que hemos señalado. Nosotros llegamos a ver aquí, por ejemplo, la utilización de el nombre de empresas chinas especialistas en fabricación de tubos, y luego de que las utilizaron y que las empresas acusaban a estos empresarios venezolanos, era que estos hacían un acuerdo con la empresa y la empresa le daba la buena pro para representarlo. Entonces, a veces ellos mismos incurrían en que nos hacían llegar las pruebas, y muchas otras veces las pruebas nos las hacían llegar gente que trataron con ellos, que fueron socios, que hicieron negocios con ellos, y que de alguna manera u otra estos personajes le quedaron mal, y bueno, a lo mejor en venganza, a lo mejor por rabia, nos hacían llegar pruebas importantes sobre la corrupción, no solamente de Baridén, de PDVSA, sino también recuerdo los casos de los distintos nombres que le dieron a los organismos cambiarios en Venezuela, los de Cadivi, Cercoen, bueno, cuántos casos que presentamos con pruebas, con facturas en manos, que fueron algunas veces no solo otorgadas las divisas con sobreprecio, sino que algunas de ellas canceladas hasta 10 veces el mismo día por Cadivi, y las liquidaban. Gente que vendió un carro y compraba un avión en aquel entonces. Eso ocurrió en esta Venezuela que está hoy padeciendo, que está pasando hambre, que tiene centros de salud en total abandono, que no tiene servicios y que está totalmente quebrada, no tiene ni gasolina. Cuando se estaba haciendo ese informe famoso en la Comisión de Contraloría, y creo que estaba presidida por Freddy Guevara, hubo unas denuncias también por parte de los acusados, que siempre se utiliza este subterfugio para tratar de confundir a la opinión pública. Pero luego, recuerdo el año pasado que también se hizo con mucho ánimo el hecho de que Rafael Ramírez dijera, por ejemplo, que había pagado, o que de alguna manera, no era que había pagado, sino que le estaba cobrando un soborno para no publicar su nombre en ese informe. ¿Usted tuvo algún conocimiento de eso, o es simplemente una posición de Rafael Ramírez para evitar comprometerse? Mira, la verdad es que yo no le doy ningún crédito a delincuentes. Normalmente el que es corrupto miente, le miente hasta su conciencia. El caso de Rafael Ramírez, de, bueno, muchísimos casos, contratación con sobreprecio de taladros chinos, las contrataciones de las gabarras, la que se hundió allá, aquí en el norte de Sucre, la contratación con sobreprecio bueno, el caso de los seguros, digamos, hay 1000 casos que hubo. Yo no le doy ningún crédito a Rafael Ramírez, porque todos desde el primer momento, desde el primer día que llegamos a la Asamblea Nacional y que nos instalamos en la Comisión de Contraloría, siempre lo fuimos señalando a Rafael Ramírez con nombre y apellido. Decir hoy día Rafael Ramírez o alguien que para borrar su nombre le estaban pidiendo recursos, bueno, es una mentira del tamaño del mundo, porque era imposible borrar el nombre de Rafael Ramírez de ningún informe en la Comisión de Contraloría. Cualquiera que haga una mediana investigación sobre la corrupción de PDVSA y del Ministerio de Energía y Petróleo, bueno, le sería imposible borrar el nombre de Rafael Ramírez y de muchos colaboradores corruptos que él tuvo. De manera que eso yo lo descarto totalmente. Todos los que en el año 2016 estuvimos y participamos y trabajamos en ese informe en la Comisión de Contraloría, yo que estuve junto con el diputado Carlos Eduardo Berribeitia, junto con el diputado Ismael García, en la subcomisión número 1, que es la que investiga precisamente los entes del gobierno nacional,
puedo dar fe de que ahí se realizó con transparencia una investigación sin ninguna retaliación política, sin ningún odio hacia nadie, pero con contundencia, porque lo que se llevaron fueron los dineros del pueblo venezolano, que bastante falta nos hacen para recuperar a Venezuela. Entonces, mira, yo la verdad es que cuando veo las peleas internas que hay entre el partido de gobierno, entre Ramírez y otro grupo de corruptos, yo concluyo que son sencillamente rencillas, peleas entre bandas de delincuentes que han saqueado a Venezuela y que uno a uno han ido saliendo. Yo recuerdo cuando también presenté la denuncia eh, contra el zar de los CLAC, de las cajas CLAC y todo su grupo, y bueno, ahí están los resultados. Hoy día también son prófugos de la justicia, y también muchos de ellos están claramente siendo señalados por no solamente el gobierno de los Estados Unidos, sino también el gobierno de España y otros países que han colaborado en la lucha contra la corrupción en Venezuela. Sí, recordando el caso de Alex Saad, me voy hacia un poquito más tarde. Alejandro Ceballos logró una carta. Recuerdo esas cartas que tuvieron una gran difusión el año pasado, porque había varias personas que eran acusadas en la Comisión de Contraloría, y en esa misma medida que eran acusados, ellos lograban obtener unas cartas que se llamaban las cartas del perdón, o las cartas de los favores, y ellos las mostraban a las autoridades de acá de los Estados Unidos para decir: la Asamblea Nacional no me está investigando, todo es falso, yo cumplo con todo, yo soy un hombre honesto, o tengo, mis empresas son honestas. ¿Usted estuvo vinculado a alguna de esas entregas de cartas? No, en lo absoluto, en lo absoluto. El año pasado yo estuve 3 años, como te dije, en la Comisión de Contraloría, 16, 17 y al año 2018. El año pasado, el 2019, fue que hubo los señalamientos del reportaje que hubo de Armando Info, y básicamente una carta es la que señalan allí. Ninguno es de los vinculados a las denuncias que nosotros hicimos, y solo solo un informe, recuerdo yo, que se produjo en el año 2016, cuando el colega Freddy Guevara presidió la comisión, que fue una denuncia contra un empresario que sigue siendo investigado, por cierto, y que yo en lo particular, aún cuando no estoy en la Comisión de Contraloría, tengo facultades como diputado para seguir investigando la corrupción, que es el empresario, el de Avenas Avelina, Mauro Livi, el señor Mauro Livi. que Ahí también hubo tuvo una una denuncia. carta, que también tuvo una carta. No, no tuvo una carta específicamente. El señor Livi fue denunciado en su momento por el colega Julio Montoya. Se abrió la investigación y sus abogados y él solicitaron comparecer ante la Comisión de Contraloría. Allí se le recibió, por supuesto, en 2 oportunidades, y hizo sus descargos sobre específicamente los casos que había presentado el diputado Montoya. Y bueno, se hizo un informe conclusivo que para nada cerraba el caso, que deja perfectamente abierta la posibilidad de que se le investigue, pero específicamente por los señalamientos que en ese momento se le hicieron, no había ninguna prueba de actos de corrupción. Sin embargo, te repito, ese es un expediente que está perfectamente abierto, y lo que sacaron por allá a la luz pública del año siguiente, del 2017, fue el secretario de la comisión, cuando precisamente el presidente Guaidó era presidente de la Comisión de Contraloría, que daba una certificación de que por esos cargos no se había encontrado ninguna responsabilidad en contra de las empresas del ciudadano Mario Livi. Es decir, es un secretario que está dando una certificación de un caso del año anterior, donde era otro el secretario y otro el presidente de la comisión. No tenía nada que ver allí el diputado Juan Guaidó. Es como que, bueno, tú vas sencillamente a pedir una partida de nacimiento, y lógicamente quien esté en la prefectura o en el registro civil te va a dar la partida de nacimiento, bueno, que fue registrada muchos años antes. Eso es lo que ocurrió en el caso de Livi. Pero está el informe, y en ese informe se deja de manera clara, de manera conclusiva, de que solo por los señalamientos, que no hubo prueba de actos de corrupción, bueno, la Comisión de Contraloría no encontraba responsabilidades sobre las empresas del señor Livi, pero hay otros señalamientos sobre estas empresas y otros señalamientos sobre este empresario por
recibir dólares también de Cadivi, de los distintos nombres que le dieron a los organismos de entrega de divisa en Venezuela. Esas investigaciones están abiertas. Sí, ¿cuáles son los mecanismos de constatación de información que se utilizan en la Comisión de Contraloría para saber si un empresario que va con sus abogados con un montón de facturas y cosas son reales y son de verdad, o simple y llanamente es un mecanismo para eliminar la investigación y conseguir la famosa carta donde diga que él no es culpable? Como te decía, normalmente en la Comisión de Contraloría y en el caso de las empresas del señor Levy fue así, no se cierra la investigación. No ¿Pero qué fue lo que hicieron? ¿Cómo constataron ustedes con los poderes públicos, por ejemplo, que les son adversos? No, yo quiero saber cuál es el método de investigación que ustedes usaron. Sí, cómo no. Claro, se inicia una investigación por una denuncia presentada en la Comisión de Contraloría, puede ser presentada por un diputado como puede ser presentada por cualquier ciudadano. Se apertura, se envía a la subcomisión correspondiente, en este caso era la subcomisión número 1, y bueno, el personal de la Comisión de Contraloría, los expertos que allí laboran, que tienen años de servicio a la Asamblea Nacional, bueno, lógicamente inician y presentan un preinforme a la subcomisión que estudia el caso. Ese preinforme nosotros por supuesto lo revisamos cuando el jefe de investigaciones de una de las subcomisiones nos dice, mira, aquí no se consideran méritos por esto y por esto y por esto. Bueno, le pedimos a ver cuáles son las pruebas que presentan para considerar ellos o recomendarnos de que no hay méritos para aperturar la investigación o para continuar la investigación. Se revisa toda esa documentación y, por supuesto, cuando hay la descarga, cuando digamos, el investigado acude y lleva pruebas, se reciben pruebas que se constatan. Hay, por ejemplo, casos, pruebas que nosotros fácilmente pudimos constatar en registros públicos, en registros mercantiles. Eso no se nos hace, digamos, tan difíciles. ¿Cuáles pruebas, por ejemplo, se nos hacen muy difíciles o se nos han hecho muy difíciles? Bueno, acceder, por ejemplo, a la lista de Cadivi. Lista que nos prometieron, por cierto, en el 2016. Conseguir liquidaciones, las pocas que hemos conseguido de liquidaciones de dólares, bueno, fue porque sencillamente gente a quienes los corruptos no le pagaron, no las entregaron. Pero no es porque hemos tenido colaboración entre los poderes públicos como efectivamente la deberíamos de tener. Y pasa mucho, bueno, que hay casos donde presentan las denuncias, mas no hay sustento de la denuncia, no hay pruebas documentales de la denuncia, sino meras declaraciones. Bueno, es muy fácil declarar, decir, pero cuando entonces solicitas al denunciante las pruebas en cuestión, bueno, no aparecen las pruebas por ninguna parte. Ahora, en todos esos casos, incluso en este último caso que te estoy poniendo, no hay por qué cerrar la investigación. Sencillamente hay archivos en la Comisión de Contraloría. O sea, esa investigación en particular. Ok, esa investigación en particular sigue hasta que algún día se pueda constatar que... Queda abierta la investigación. Queda abierta la investigación solo si la Comisión de Contraloría en pleno, por digamos, petición de la subcomisión, pide cerrar algún caso, se cierra el caso. Nosotros, por ejemplo, hemos sido puestos, incluso en la única que se produjo, que fue en el caso del IBI, fuimos opuestos a que se cerrara el caso. Quedó en el informe aperturada la investigación y bueno, el otro caso que cerramos, lógicamente, por eso, digamos, por esas denuncias específicas, fue el informe conclusivo de PDVSA, donde por supuesto declaramos la responsabilidad de Rafael Ramírez y de toda la trama de corrupción que tenía Rafael Ramírez. En esos casos se cierra, digamos, el expediente, porque sencillamente se llegó a la conclusión, se presentan las pruebas y hay responsabilidad y se lleva a la plenaria. En los otros casos, yo en lo particular no veo ningún motivo para que se cierre ningún caso, para dar cartas de buena conducta, porque sencillamente si una persona fue investigada y no llegó a ningún informe conclusivo que declare responsabilidad en hechos de corrupción, bueno, sencillamente tampoco hay por qué darle una carta que diga que él no cometió delitos de corrupción, para nada. Sencillamente una persona fue investigada y no se le demostró absolutamente nada, pero no hay por qué darle una carta de buena conducta, porque usted está investigando unos hechos específicos. Ahora esa persona puede
haber cometido muchos actos de corrupción con otros casos o con otros hechos. Entonces, la Carta de Buena Conducta no opera definitivamente en materia de la lucha contra la corrupción. Por supuesto que O sea, para estar claro, la carta de buena conducta que tenía, por ejemplo, Mauro Livi no representa una carta de buena conducta porque podría decirse que él sigue estando bajo investigación de la Contraloría, ¿cierto? sin duda, ese caso quedó O sea, abierto. esa carta no representa nada, o sea, no es de buena conducta. No es una carta de buena conducta. Y la carta entonces, me imagino que la carta de Alejandro Ceballos, que también tiene una y la pegó en su página web, es la misma, más o menos la de Mauro Livi, que a él lo revisaron y él es sano y él tiene buena conducta, o, no, o está mal interpretada esa carta. Ese caso, ¿me dijiste de quién? De Ceballos. Sí, de Alejandro Ceballos. Alejandro Ceballos. La verdad que no sé de qué expediente es el caso de Alejandro Ceballos. Entiendo que lo que señalaron el año pasado son expedientes posteriores, donde ya yo no tenía yo le voy a hacer llegar lo de Alejandro. Te lo agradezco, porque ahora mismo estamos, el diputado Montoya y yo también realizando algunas investigaciones importantes, que cuando tengamos digamos material suficiente las vamos a sacar a la luz pública. Pero el caso, entiendo que es los casos que señalaron, que fueron algunos diputados que están con la directiva de Parra Colombia y esas cosas. Esos son otros. El de Alejandro Ceballos se le entregó la carta, está firmada y sellada por la Contraloría y la puso en la página web. Creo que fue en el 2017 o en el 2016, no recuerdo exactamente en este momento, pero está pegada en la página web y él es también objeto de investigación por lavado de dinero a nivel internacional. Agradezco me lo hagas llegar. En el 2016 era el diputado Freddy Guevara el presidente, en el 2017 el diputado Juan Guaidó, en el 2018 era el diputado Superlano, Freddy Superlano. Tal vez sea Superlano, creo que es Superlano el que lo firma. Ahora, te recuerdo que hay una investigación sobre la Comisión de Contraloría. Me imagino que ahora es más dificultosa hacerla porque tienen tomado la sede administrativa de la Asamblea Nacional, el edificio de Pajaritos, donde está la sede de la Comisión de Contraloría, y hay un libro. ¿Quién tiene tomado eso? Bueno, el grupo del diputado Luis Parra, los que sin voto se apropiaron del Palacio Federal Legislativo y de la sede administrativa de la Asamblea. Ahora, para que la gente tenga idea y sepa, hay un libro en la Comisión de Contraloría y en las demás comisiones de entradas y salidas de correspondencia. Es decir, y la salida de los sellos de una comisión es algo muy delicado. Eso lo tiene secretaría de cada comisión y lo tiene el personal técnico, que normalmente tienen muchos años ahí en la Asamblea Nacional laborando, la mayoría de ellos. Ahí el año pasado recuerdo claramente sobre las denuncias de las cartas de buena conducta, que ese libro fue rigurosamente revisado y hay comunicaciones que no aparecen asentadas en ese libro. Entonces vale la pena que en la investigación se vea, bueno, cuáles son los sellos que aparecen, cuáles son las firmas que aparecen, porque de hecho ningún presidente de comisión, bueno, puede por ahí hacer un oficio y él como presidente otorgar una carta diciendo no sé qué cosa a cualquier ciudadano o a cualquier empresario y ponerle un sello. No, la Comisión de Contraloría tiene un libro de entradas y salidas de correspondencia que deben ser asentadas todas las correspondencias que allí se introducen y las que salen de la comisión como tal. Ese libro no tiene lengua, pero habla mucho y dice mucho. En mi caso, todas las pruebas que yo llegué a consignar en la comisión, que eran en su momento las carpetas muy gruesas, lo hacía con copia fotostática y hacía que me las recibieran. Y luego, por supuesto, cotejábamos que en los expedientes, en los folios estuvieran enumerados esas pruebas, pues. Y así lo hacíamos y funcionaba. No recuerdo ningún problema ni en el año 2016, ni 2017, ni 2018
en la Comisión de Contraloría en lo absoluto. Lo que sí recuerdo es muchas trabas que tuvimos nosotros para poder ejercer la labor. Tomando en cuenta, diputado, que la corrupción es un mal endémico, ¿ustedes tienen algún mecanismo de verificación del personal técnico que tiene muchos años trabajando en la Asamblea, en cargos fijos, supongo, que son probablemente de confianza, para verificar que esas personas no formen parte de un entramado de corrupción y sean capaces, por ejemplo, de decir, hemos evaluado todas estas pruebas del señor Pedro Pérez y decidimos que ahí no hay nada que lo vincule con la corrupción y resulta que Pedro Pérez le pagó a esa comisión técnica para que escribiera y dijera eso y pues como ellos son personas que no están en la palestra pública, pueden conseguir dinero, sobornos, y los otros corruptos salen felices con las cartas que los diputados firman, tomando en cuenta un informe de una comisión técnica que probablemente haya sido tocada por la corrupción y estas bandas criminales que operan en Venezuela. ¿Ustedes tienen algún mecanismo de verificación? La corrupción tiene los tentáculos muy largos, esa es una realidad, eso que señala. Ahora, ahí claro, en el pasado ahí el personal ingresaba por concurso, cada quien tiene un personal, digamos, de confianza. Un presidente de una comisión tiene sus asistentes de confianza, tiene su personal, digamos, de confianza. En el caso nuestro, el cargo del secretario de la comisión es muy, pero muy importante, porque precisamente el secretario es el que tiene y es el que tiene la responsabilidad de evaluar eso que tú bien señalas. Pero el trabajo de la Comisión de Contraloría es, digamos, muy minucioso, es incluso muy tedioso, es un trabajo de hormiguita, pues digamos, es un trabajo diario, es un trabajo de mucho esfuerzo, porque precisamente por la materia que se trata, bueno, involucra al diputado a meterse, digamos, a tiempo completo en las investigaciones que realiza. Precisamente por eso que tú señalabas, te lo decía hace rato, cuando un equipo técnico llevaba la propuesta de cerrar una investigación, o mejor dicho, de declararla sin mérito suficiente para que se continuara la investigación, entonces ahí es donde nosotros abríamos más el ojo y revisábamos bien, por qué ya llamaron al denunciante, se comunicaron con el denunciante, cuál es el teléfono del denunciante, vamos a llamarlo nosotros mismos. Entonces ahí es donde también reposa la responsabilidad del equipo de diputados que forma parte de una comisión de Contraloría, porque ahí involucra mucho trabajo de manera directa de parte del parlamentario. No podemos dejar la responsabilidad en decir, no, eso es el personal técnico, ese es el personal de la comisión que recomendó esto, esos son los abogados de la comisión que recomendaron aquello, los auditores, y su responsabilidad, ¿dónde queda? No, nosotros tenemos que revisar bien porque, precisamente tú lo has dicho, los que son funcionarios públicos, los que se someten al escrutinio de la gente son los diputados, no el personal que tiene allí años laborando o que transitoriamente está en la Comisión de Contraloría como contratado. Entonces, nosotros normalmente tenemos digamos, personal de confianza, y normalmente conocemos pues de gente que ha hecho trabajo honesto en algunas otras oportunidades, que a lo mejor en su momento fueron sacados de la Asamblea Nacional y que volvieron a realizar algún tipo de trabajo. Yo en lo particular, mucha gente que ha colaborado con su trabajo, que no forman parte del personal de la Asamblea Nacional, pero que nos ayudan por su experiencia, por su versatilidad en la investigación. Entonces, es una responsabilidad de los parlamentarios, sin lugar a dudas, que no puede delegarse en decir que el personal técnico o el personal de la comisión es el culpable de esto o de aquello. Es un trabajo, es una materia muy delicada. Pero ustedes tienen, disculpe que yo insiste en esto, diputado, pero ustedes tienen un mecanismo de escrutinio que utilizan a menudo para saber si esa gente que tiene esa responsabilidad tan importante con el país no ha recibido sobornos para hacer un trabajo que limpie la imagen de los acusados de corrupción. No, mira, normalmente es lo que te digo, el trabajo es minucioso por parte de los diputados. En mi experiencia, pedimos una vez se cambiara un jefe de una de las
las comisiones técnicas. Porque, bueno, no, sencillamente, si usted olfatea que la cosa no va bien, lo mejor es cambiarlo, lo mejor es quitarlo, lo mejor es buscar personal de confianza. La corrupción es una materia muy difícil y bueno, hay muchos refranes al respecto, pero la plata es muy difícil de esconder. Es muy, Y pero muy difícil de ustedes esconder. tienen, por ejemplo, diputado, la potestad de revisar las cuentas bancarias de esas personas que tienen responsabilidad y así saber si tienen o no más dinero del que ganan, porque tomando en cuenta que la Asamblea Nacional tiene salarios extremadamente bajos y que en Mira, muy buena parte no mira, se cobran, podría ser como muy atractivo para los criminales que sí, quieren sin salir duda. de eso, pagarle a un empleado que tiene un salario muy bajo y pues colocarlo en nombre de algún familiar o de algún pariente, no sabemos exactamente quién, pero un tercero, y así pasa y no, o sea, se mantiene la impunidad. Sí, sin duda que eso podría ocurrir. No puedo señalar ningún caso porque la verdad que no lo conozco, pero no tenemos acceso. Lo que te decía, la colaboración entre poderes es inexistente. A Sudeban le solicitamos en su época, bueno, más de una vez, nosotros deberíamos de tener legalmente acceso a cuentas bancarias, incluso a cuentas en el exterior, a documentos públicos, a documentos que son de instituciones públicas que deberían de ser públicos. Incluso aprobamos una ley, recuerdo, para que se hicieran públicos los documentos de contratación. Eso debería ser algo normal en un país que no quiera colaborar con la corrupción, en un gobierno que no quiera colaborar con la corrupción, pero todo eso ha sido y fue imposible. Ahí hay un expediente todavía abierto que es el caso del Banco Industrial de Venezuela. Por ejemplo, recuerdo claramente que liquidaron una cuenta de 500 millones de dólares que estaba en el Banco Industrial de Venezuela en los Estados Unidos. Bueno, y son cosas a las cuales no se ha tenido acceso, digamos, en el caso de Venezuela. Entonces ha sido muy difícil el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro desde el primer año haya torpedeado la Asamblea Nacional, incluso desde el punto de vista económico, nos hizo muy difícil hacer la tarea parlamentaria. Habían, por ejemplo, viajes que habían que realizar a cortes en los Estados Unidos o a otras partes del mundo, a verificar algunas cosas también en algunos otros bancos en el mundo. Y bueno, que era imposible que los diputados realizaran esa tarea porque sencillamente no se contaban con los recursos desde el mes de marzo del 2016 que dejaron de mandar medio a la Asamblea Nacional. Ocurría que, bueno, eventualmente algún diputado que tuviera las maneras desde el punto de vista personal de viajar o porque tenía familia o porque viajaba a los Estados Unidos, bueno, se ocupaba a veces de ir a una corte en Miami o ir aquí o ir a Houston o ir allá, pero eran cosas que ocurrían, bueno, de esa forma, no porque sencillamente contáramos con las herramientas para hacer nuestro trabajo. Y en el mismo caso del territorio nacional, instituciones a las cuales nosotros no se nos daba acceso, no se nos permitía entrar, se nos cerraban las puertas. Es decir, ahí hay digamos, un gran aporte a lo que es la impunidad por parte del gobierno cada vez que nos trancaba una puerta cuando íbamos a buscar información o cuando íbamos a buscar algún tipo de prueba. Te decía que donde más fácil se nos hizo fue en los registros mercantiles. Sí, pero tenemos registros mercantiles. En el caso de Anzoátegui, por cierto, donde recibían órdenes desde Caracas de cerrarnos las puertas, de no darnos información, en algo que debería ser lo más normal que usted vaya al archivo de un registro mercantil o de un registro inmobiliario subalterno y bueno, sencillamente usted puede ver en el archivo lo que usted quiera ver y pedir una copia certificada de lo que lo quiera pedir siempre y cuando pague los aranceles correspondientes. Bueno, ya sabemos cómo los registradores los nombran en Venezuela, ¿no? A dedo. Entonces, ahí nos cerraron muchas puertas. Pero nosotros, Diputado, bueno, como tú lo dijiste, para adelante. el año pasado, cuando se conoció estas cartas de perdón y este grupo de diputados que fueron para varios países de Europa y varios paraísos fiscales, habían fotos, habían pasajes. A mí me mandaron un expediente de fotografías y pasajes aéreos y conversaciones, etcétera, de estos individuos que hoy en día fueron reconocidos por el TSJ del régimen
para ser oficialmente la asamblea. Pero cuando ustedes estaban allá adentro, por ejemplo, el diputado Freddy Superlano, yo le pedí a él que me enviara el expediente, por ejemplo, de Alejandro Ceballos. Le pedí que me enviara a Freddy Guevara el expediente de Mauro Livi. Freddy Guevara me lo envió, después yo pude contactar y obviamente revisé qué era lo que se llamaba una investigación parlamentaria. Estos últimos que entregaron esas cartas a personas que son criminales buscados por la justicia como Alex Saad, que tiene vinculación no solamente con la corrupción de Nicolás Maduro, sino con varios grupos criminales internacionales. ¿Qué va a ocurrir con ellos? Ustedes son el único órgano legítimo reconocido por al menos 60 países. Y esos 60 países están esperando que la Asamblea Nacional cumpla un rol de que se diferencie del régimen de Nicolás Maduro, es decir, que se diferencie de la corrupción, que haya transparencia, que haya una línea de investigación cuando se hace una denuncia de corrupción, pero ahí hay como una especie de laguna en estos últimos meses. Yo recuerdo que el diputado Freddy Superlano me dijo que me iba a entregar el expediente, nunca me negó que me lo iba a entregar, pero simplemente me dijo, bueno, yo creo mañana pasado, y a la final pues salió esto de que había un secuestro de la Comisión de Contraloría y de los archivos. Total, finalmente yo nunca tuve ese expediente, que me gustaría muchísimo tenerlo, ¿no? Porque quisiera revisar cómo esas denuncias se hicieron y qué fue lo que permitió que este hombre tenga esa carta de buena conducta. Yo sigo varios casos y me parece de verdad espantoso cuando veo que se lucran y utilizan a abogados de los Estados Unidos y a firmas de lobby para lavarse la cara ante las autoridades estadounidenses que los están investigando, pero que dicen si la Asamblea Nacional es de la oposición y ustedes la reconocen como único órgano legítimo y ellos me dieron esta carta, ustedes me tienen que creer. Y bueno, mucha gente les cree, porque pues a ver, si la Asamblea Nacional es la única legítima y el tipo tiene una carta firmada por un diputado legítimo, pues le creemos. Entonces que eso era parte de las denuncias, etcétera. Pero en el fondo vemos que no hay avance, que es como un cascarón oscuro. Y yo creo que en Venezuela, diputado, se requiere la aplicación de la justicia y el cese de la impunidad. Porque de lo contrario, las bandas criminales que tienen el poder van a seguir allí. Hay algunas personas, porque yo soy de las que no generalizo para la clase política opositora, pero hay unos que a ustedes no les ayuda mucho, ¿no? Porque también forman parte de esas organizaciones criminales. Me llamó mucho la atención lo que usted me estaba diciendo, diputado, de la fiscal de la época, Luis Ortega Díaz, que la Mesa de la Unidad o la Asamblea Nacional la reconoce como fiscal legítima, pero a la vez ella nunca colaboró con ustedes para establecer responsabilidades ni para seguir causas de nada. Entonces, no entiendo bien la coherencia de esas acciones políticas. ¿Usted me las podría explicar? Mira, yo en esto lo digo de manera personal, es una opinión mía. Hay gente que quiere tener una patente de corso de la oposición para gozar y en el resto del mundo y bueno, sencillamente no rendir cuenta de lo que hicieron cuando ocuparon cargos en Venezuela. Para mí el caso de la ciudadana ex fiscal general de la República es uno, o fiscal, como la quieran llamar, la señora Luis Ortega Díaz. Ella no colaboró en nada, ella ocupó el cargo de fiscal general de la República y ella es responsable de que el Ministerio Público no haya actuado en muchísimos casos. Tú lo decías ahorita, mira, el primero que denunció al señor Saak y a Álvaro Pulido y a todo su grupo fue este servidor. Y eso me valió incluso una carta de amenaza de la ex senadora Piedad Córdoba, quien dijo en el 2016 que me iba a demandar. Ojalá no lo haga porque yo no tengo ni para pagar un abogado, pero lo denunciamos por una cantidad de hechos de corrupción que estaban vinculados a Cadivi. Ahora, tú me decías ahorita que había una carta de buena conducta. ¿Cómo es el apellido del señor? Ceballos. Ceballos. No es Manuel Barroso, no es el general Manuel Barroso que era quien regentaba. Ese también tiene muchas cuentas que pagar, pero ahora parece que fue perdonado, ¿no?
sin duda alguna. Entonces, allí presentamos una cantidad de denuncias. Ahora, tú lo decías, la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional es reconocida por más de 60 países, pero es la única Asamblea Nacional, es el único poder legislativo en el mundo que es perseguido. Ahora mismo no tenemos ni siquiera acceso a la sede administrativa. Bueno, sabrá Dios qué están haciendo con la cantidad de expedientes que allí hay, ¿no? Por supuesto habrá copias de algunas cosas, pero no todo lo puedes tener. Y no todo lo puede tener, lo pueden tener los diputados. No solamente la toma de la sede de la Asamblea Nacional, sino que precisamente pareciera que el mejor ataque contra los que luchan contra la corrupción, bueno, es perseguirlos. Nosotros ahorita, bueno, tú has mencionado no sé si llamar la sentencia, la, la aseveración, el panfleto que sacó el bufete del gobierno, Tribunal Supremo de Justicia, que no actúa sino políticamente, bueno, que convierte una acción de amparo en una acción. Esto es una total locura, que además impide a el Parlamento ejercer, o trata de impedir ejercer lo que son sus funciones naturales como sesionar. Pretenden que nosotros no sesionemos. O sea, lo que le falta es venirnos a buscar y sentarnos a juro en un curul, allá en el Palacio Federal Legislativo, con el señor Parra y su directiva presidiendo la sesión. Es decir, eso no tiene ni pie ni cabeza, no es una sesión, no es una sentencia, disculpa, que tenga ningún carácter jurídico, es violatoria de todo el ordenamiento jurídico nacional, empezando por la Constitución. Entonces, es un parlamento efectivamente reconocido en 60 países, pero es un parlamento perseguido, es un parlamento sin herramientas, es un parlamento que prácticamente sobrevive y que por supuesto, bueno, hubo, digamos, algunos aprovechadores que ya sabemos dónde están, tú lo decías ahorita, gente que viajó a Italia, tú no ves allí el nombre, ni nunca lo viste, de Robert Alcalá, nunca escuchaste el nombre de Freddy Valera, nunca escuchaste el nombre de Hernán Alemán, nunca escuchaste el nombre de Carlos Lozano o de Eliezer Ciric. Es decir, de muchos otros que se me escapan ahorita, Nora Bracho, que estuvo en la Comisión de Contraloría con nosotros, de gente que formamos parte de la Comisión de Contraloría en algún momento. Yo creo que yo fui el que más duré 3 años, y que no los escucha señalados en ninguno de esos casos, porque sencillamente no estamos involucrados en hechos de corrupción, no estamos involucrados en hechos de soborno, no estamos trabajando para ningún empresario, ni recibimos pasajes ni dádivas de ningún empresario. Yo estoy seguro que en su momento, cuando estábamos realizando algunas investigaciones, si nos hubiésemos puesto a buscar empresarios que nos pagaran pasajes o nos pagaran hoteles o nos pagaran viajes, hubiesen sobrado quienes no los pagaran. Pero por lo menos en mi caso, a pesar de mi juventud relativa, tengo algunos años ejerciendo función política, haciendo política desde muy joven en la Universidad de Oriente como dirigente estudiantil. Siempre he tenido claro que uno tiene que tener cuidado con quién se reúne. Yo recibí invitaciones a almorzar que rechacé. Yo recibí invitaciones a cenar que rechacé en su momento, de gente que lo conoce a uno, que decía, mira, vamos a almorzar, que hay un amigo mío que quiere hablar contigo. Hermano, si es amigo suyo, que hable con usted. Porque luego entonces dicen, comentan, mira, es que el fulano de tal estaba reunido con el empresario tal. Y son cosas de las cuales uno como político, como figura pública, debe cuidarse. Entonces, bueno, hay otros que no, hay otros que sí hicieron viajes, que sí recibieron dádivas, y que todo el mundo ya los ubica, pues. Todo el mundo ve por dónde venía la cosa. Entonces, te repito, hay nombres de diputados que formamos parte de la Comisión de Contraloría que bueno, nadie puede señalar. A mí en el 2016 me asesinaron a mi papá, días después de yo haber hecho unas denuncias. Yo no puedo decir que tengo elementos para señalar que sea producto de las denuncias que yo hice, pero tampoco tengo elementos para decir que no sea, porque sencillamente todavía la justicia venezolana, si es que existe, todavía no ha desentramado cuál fue el móvil del asesinato de mi papá. A mí me mandaron a robar una camioneta que un PRAN de estos amigos de Iris Valera sabe quién se la robó. Yo supe que él sabe quién se la robó. Y ese PRAN es altamente vinculado al gobierno. Bueno, yo no puedo decir quién se robó la camioneta porque sencillamente no tengo las pruebas,
pero tampoco puedo pensar que no fue mandada a robar. Es decir, que ha habido, de alguna manera u otra, diputados que ha visto el mundo y han visto los venezolanos. A veces la gente no lo reconoce, pero los ha visto el mundo y los ha visto los venezolanos, aunque no lo quieran ver, que estamos sufriendo persecución, que hemos sufrido, digamos, algunos sinsabores por ejercer la labor que realizamos, pero la gente debe saber, y sobre todo la dictadura debe saber, que lo hacemos con gusto, lo hacemos con ganas, y que tenemos clarito que el que se mete a redentor muere crucificado, como dice el refrán popular. Entonces nosotros estamos en esta lucha y no vamos a desmayar. Hagan lo que hagan, busquen las amenazas que busquen, saquen las sentencias que saquen, manden al SEBIN como lo mandan diariamente a fotografiar las casas. Yo no sé qué hacen con tanta fotografía. Inventen lo que inventen, porque te voy a dar una primicia. Yo creo que el régimen anda buscando sembrar, digamos, algunas historias, algunos diputados para sacarlos de circulación. Pero el tiempo habla, el tiempo dirá. Para sacarlos de circulación y llevarlos a las mazmorras del SEBIN Sí, en Ramo Verde, o para eliminarlos. No, para hacerlos presos o para hacer que se vayan del país. Eso es una práctica común. Lo vivimos en enero de este año, diciembre y enero, cuando vieron que algunos diputados se mantenían firmes y que sus suplentes, bueno, sencillamente se vendieron, como salieron a inventar persecuciones, como el caso del diputado Carlos Lozano del estado Carabobo, y muchos otros casos que hemos visto donde hay diputados que se han visto obligados a irse al exilio. Hay otros que están presos, como Juan Requesén, como Gilbert Caro. El diputado Garzambrano estuvo tras las rejas por un lapso de 5 meses, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, son todas, Renzo Prieto está hoy detenido sin ningún motivo, y te inventan, bueno, cualquier tipo de oye, a lo que se le ocurra ya a Jorge Rodríguez o al G2 cubano. Hablando de eso, ¿usted de alguna manera ha recibido alguna oferta de que le entreguen dólares para que se pase a la junta directiva nueva? ¿Algún tipo de soborno? ¿Alguien lo ha tocado, lo ha llamado y le ha dicho, mira, yo te doy $100,000 y tú te vas a la asamblea y ocupas tu curula ya con este señor Parra? No, mira, eso ocurrió en diciembre del año pasado y durante el mes de enero de este año. Hay comentarios de que supuestamente andan por allí tratando de conformar una mayoría para nombrar el Consejo Nacional Electoral, pero más allá de comentarios, no he conocido pues de viva voz de algún diputado que haya recibido ese tipo de oferta. El año pasado, bueno, parecían los vendedores del mercado, ofertaron a todo el mundo tocaron, a todo el mundo buscaron, y mucha gente resaltó lo que hicieron algunos pocos diputados, pero muy poca gente resaltó lo que hicimos la mayoría. La mayoría nos mantuvimos firmes, la mayoría nos mantuvimos y nos mantenemos al lado del pueblo venezolano que votó por nosotros en esas elecciones del 2015 y que nos dio un mandato y que está con nosotros porque sencillamente quiere que a Venezuela de nuevo retorne la democracia y vuelva la libertad, y que Venezuela de nuevo se encamine hacia el progreso. Entonces la mayoría, más de 100 diputados, nos mantuvimos firmes y nos mantenemos firmes y vamos a seguir firmes. Y yo creo que esos intentos de soborno ya no tienen lógica, que lo hagan los que creen pues que esa es la vía para buscar doblegar a los que hemos estado allí durante 5 años dando la cara. Diputado, usted recibió los $5,000 de salario que se había hablado por ahí hace unas semanas de que supuestamente pues se habían aprobado esos fondos y ustedes estaban recibiendo esos $5,000. No, no, Mario, te puedo decir claramente, y en su momento me llegaron a preguntar al respecto. No hay ninguna partida con salarios de diputados. Los diputados tenemos desde si mal no recuerdo, desde el mes de marzo o abril, no recuerdo bien, desde el año 2016 que no recibimos salario, que además eran 4 salarios mínimos sin cesta ticket, ¿no? Es decir, nosotros ganábamos mucho menos que cualquier empleado público, y bonos irrisorios que existen en el presupuesto de la Asamblea, como bonos de transporte. Aquí recordemos, los diputados años atrás pues tenían una tiquera de avenza, y es lo lógico que el Parlamento
nacional, bueno, sufrague los gastos de traslado, de hotel, de comida. La mayoría de los diputados no son de Caracas, somos del interior del país, representamos una provincia, un estado venezolano, y nada de eso ha ocurrido, ni bonos de transporte, ni ningún tipo de obligación que tiene el Parlamento con nosotros. Nosotros hemos, por el contrario, financiado el Poder Legislativo durante más de 4 años. ¿De qué vive usted, diputado? O sea, ¿cuáles son sus Mira, ingresos? No es periodista, gracias a Dios. hay un individuo allá que hace un programa en Sucre, en televisión, que recuerdo que el año pasado él se burlaba diciendo que como un diputado anda vendiendo pues algunas cosas. Yo no he podido ejercer el derecho, yo soy abogado, tenía un bufete en Cumaná, no he podido ejercer el derecho desde hace algunos años, la actividad parlamentaria me lo impide por ley, estamos dedicados, estamos a dedicación exclusiva por haber sido electo diputado en el Parlamento, pero hay otras actividades que tengo que hacer para poder sobrevivir, y hay diputados que realizan muchas actividades. Yo, ¿cuáles son esas actividades? A mí en lo particular me gusta mucho el campo, la gente no lo conoce mucho. Estuve criando cerdos hasta hace 2 años, que la situación económica no me lo permitió más porque sencillamente no daba sino pérdidas la cría de cerdos en un municipio, en el municipio Mejía del estado Sucre. Comercializo con algunas personas algunos productos. Uno de ellos es el papelón, ese era el que le causaba mucha risa a esta persona que tiene un programa y trabaja para el régimen. Pero, o sea, usted vende papelón. Usted vende papelón. Comercializaba papelón, algunas de las cosas que comercializo. Comercializo algunos otros rubros también allá en Sucre. Y el trabajo a nadie le debe dar pena. Siempre que el trabajo sea digno, siempre que el trabajo sea honrado, sea honesto, es eso, es trabajo y dignifica a la persona. Hay gente que se burla. Yo conozco muchos colegas diputados, algunos de ellos tienen finca en el Táchira, en el sur, y hay una colega diputada que si la ves, no crees que es una mujer del campo y lo es, y ordeña vacas y hace queso. Y en Barinas también, el diputado Carlos Andrés Eloy Camejo, el diputado Carlos Andrés González en Trujillo, otros diputados que se dedican también en el poco tiempo libre que tiene uno a hacer algunas otras actividades. Los diputados dormimos poco para hacer muchas actividades y poder mantener a la familia, porque a veces a la gente se le olvida que los diputados tenemos familia. Yo tengo 4 hijos. Al diputado Alcalá. Ahora sí, ya volvió. Ya volvió. Sí, sí, que se congeló un poco la madre. Sí, tiene familia que mantener, y la realidad es que nadie dice, mira, aquí está para que el diputado resuelva. Esos $5,000, eso hasta el periodo pasado, fíjate que hasta el periodo pasado, la legislatura del 2010 al 2015, cuando usted saca la cuenta de lo que ganaban los diputados en bolívares y lo conviertes en el dólar paralelo de la época, un diputado venezolano ganaba $3,000 mensuales. Hasta en Bolivia, un diputado al Congreso boliviano hoy día gana $6,000, $5,000 mensuales. Es decir, que en cualquier parlamento del mundo, lo normal es que un diputado tenga una remuneración porque está de dedicación exclusiva haciendo un trabajo para la nación. En Venezuela eso es lo anormal. Pareciera que se acostumbraron a que los diputados no recibiéramos remuneración alguna, y bueno, pasa a ser un escándalo, por supuesto, el tema de los $5,000 cuando el venezolano está hoy día pasando hambre. Pero eso es totalmente falso. Incluso no han recibido todavía los amigos del sector salud la bonificación que ofreció el presidente Guaidó. Entiendo que ya eso está en la fase terminal. Hubo un periodo de revisión de los registros y de subsanación de algún documento que no fuera elegible, y que en los próximos días se puede dar ese bono de $100 mensuales por 3 meses a gente del sector salud, no solamente a médicos, a enfermeras, a bionalistas, a gente que trabaja en el sector salud. Entonces es totalmente falso. Yo no he recibido y te puedo asegurar que ningún diputado ha recibido ningún pago de $5,000 mensuales. ¿Usted piensa presentarse? De verdad que eso alegraría mucho a mucha gente. Sí, mire, ¿usted piensa presentarse de haber unas nuevas elecciones que hipotéticamente serían este año
al cargo nuevamente? Mira, yo pienso que hay que recomponer el país, hay que reinstitucionalizar a Venezuela y si no es en el marco, digamos, de un gran acuerdo nacional que permita el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral, yo veo muy difícil que participemos en unas elecciones parlamentarias. En todo caso, yo estaré, por supuesto, presto a lo que la mayoría, a lo que la unidad democrática en su conjunto defina en su momento, son definiciones políticas digamos, del más alto nivel, que necesitan el mayor de los debates, que necesitan digerirse bien. Ya hubo una experiencia en el 2005, donde no participamos en las elecciones parlamentarias y durante 5 años el chavismo tuvo la Asamblea Nacional a sus anchas, hicieron y deshacieron con el ordenamiento jurídico nacional, pero de verdad que decirte ahora mismo si estoy dispuesto a participar o no en unas elecciones se hace muy difícil cuando ves el panorama de un Consejo Nacional Electoral totalmente parcializado, una Fuerza Armada, un Plan República totalmente parcializado, cuando ves incluso partidos anulados, el caso de Voluntad Popular recientemente, indigno TCJ, declarándolo como una organización, la solicitud pues, del fiscal declarándolo como una organización terrorista, cuando ves Acción Democrática Sin Tarjeta, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, la Tarjeta de la Unidad, es decir, los principales partidos, y no que los otros no sean importantes, pero son los principales, y ves entonces el liderazgo político de la oposición, los ves sancionados, entre comillas, por un contralor que además está usurpando el cargo, inhabilitados políticamente. No te extrañe que por ahí venga una inhabilitación en masa para todos los que ejercemos cargos de diputados. Entonces es muy difícil, por supuesto que lo que más quisiéramos es que Venezuela se reinstitucionalice y que se hagan unas elecciones, mira, no las más pulcras del mundo, pero sí por, digamos, con condiciones aceptables para que el pueblo venezolano tenga la confianza y vaya a las urnas electorales y tenga la seguridad que la pela que va a recibir el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro va a ser gigantesca. La gente quiere eso. El pueblo venezolano quiere ir a unas elecciones, pero con condiciones, donde el voto de verdad valga, donde se respete la voluntad del elector y no donde pase como el caso del Estado Bolívar, donde ganó Andrés Velázquez la gobernación y el gobernador que está ejerciendo funciones es otro. ¿Usted cree que en Venezuela, donde hay una organización criminal con poder político que tiene el control del Estado, puede haber algún proceso democrático donde las instituciones funcionen? No lo creo, no lo creo. Del gran acuerdo nacional que yo te hablo pasa por que aquí haya un gobierno de emergencia nacional, porque haya un gobierno de transición, porque haya, digamos, un gobierno que venga a reinstitucionalizar al país y que tome en cuenta todas las fuerzas políticas, ¿Y usted incluso el cree, por chavismo que ejemplo, va a seguir existiendo, pero no creo en la buena voluntad del gobierno por la vía, digamos, pacífica para resolver nada? El gobierno va a seguir jugando con el pueblo venezolano y va a tratar en lo posible de seguir realizando elecciones amañadas donde la oposición se vea obligada a no concurrir? usted cree entonces que para la conformación de ese gobierno de la unidad va a estar un grupo del chavismo? O sea, podría estar Diosdado Cabello allí, Tarela Isamí, todo ese grupo del PSUV. Oh, mira, no, es muy difícil ejemplificar con nombres porque hay quienes han cometido delitos de lesa humanidad, hay quienes no solamente han hecho actos de corrupción, sino que han violado derechos humanos, hay quienes incluso están involucrados en otro tipo de delitos más graves. Es decir, hay quienes lamentablemente no pueden dar pasos en lo adelante. Sería inaceptable. Y hay quienes sí. Los únicos dirigentes del PSUV no son ¿Quiénes son esos? los que tú acabas de nombrar. Seguramente que en el ¿Esos son PSUV... buenos? No, para nada. Bueno, Ah. bueno, no, para nada. No, porque es que Digo yo entendí que esos eran los buenos, entonces por eso me espanté. no, para Pero nada. Que te decía que ¿cuáles los son? únicos dirigentes del PSUV no son precisamente esos que tú acabas de nombrar. Seguramente que a lo largo y ancho del país hay dirigentes del PSUV que aspiran a competir en el libre juego democrático. Ahora, hay quienes seguramente no tienen la posibilidad de que en un país donde medianamente se respete la separación de poderes,
donde exista la separación de poderes, donde se respete la institucionalidad y donde haya justicia, hay quienes no tienen la posibilidad de estar en ese país porque le deben a la justicia y tienen que rendir cuentas. Muchos de esos son los que tú acabas de nombrar y tantos otros que no has nombrado, pero hay gente que no tiene cabida en la nueva Venezuela y esos precisamente son los que a diario le trancan las puertas a algunas salidas que se han presentado en determinado momento y que lamentablemente no han llegado a cuajar, no han llegado a darse de manera permanente. ¿Usted cree que el sistema tal cual como está planteado con estos criminales que tienen el poder político y el poder militar bajo su mando, vayan a aceptar que un grupo opositor que no ha sido aún neutralizado, aunque hay varias personas de ese grupo opositor que sí son neutralizadas, vayan a propiciar un cambio? ¿Usted cree que las organizaciones criminales vayan a dejar que eso ocurra? No, sin duda alguna que por voluntad propia no. Yo estoy convencido que no. Aquí hay algunos escenarios planteados que sencillamente cuando uno los evalúa no ve posibilidades de que digamos, el país avance y se busque una salida a la crisis política, que es digamos, la matriz de las crisis. Pues. La crisis política en Venezuela es la que ha generado las demás que tenemos los venezolanos. La crisis económica es consecuencia de la crisis política, la crisis social es consecuencia de la crisis política, la crisis institucional es consecuencia de la crisis política, la inexistencia de la Fuerza Armada y ya haberla convertido prácticamente en una milicia del Partido Socialista Unido de Venezuela es consecuencia de la crisis política y por donde uno evalúa los escenarios no ve una salida a la crisis política. Ahora, hay un detalle. A mi manera de ver, los países no quiebran en el sentido de que no bajan la Santa María, no trancan las puertas. Ese negocio no, un país no se le puede cerrar la Santa María y decir se acabó, terminó el negocio, terminé ya, esto se terminó, no. Un país continúa, la vida continúa sin lugar a dudas, pueden venir cosas peores que las que estamos viviendo y si sigue Nicolás Maduro al frente del poder van a venir cosas peores de las que estamos viviendo, pero la esperanza no se pierde, no claudica. Yo creo que hay que seguir empujando a ver hasta dónde se llega y a ver qué se logra. No podemos tirar por la borda el hecho de lo que tú señalabas hace rato, que 60 países en el mundo estén respaldando la democracia venezolana o estén apoyando para el regreso de esa democracia. No podemos tirar por la borda lo que se ha conseguido, el apoyo internacional que se ha conseguido, y tampoco se puede tirar por la borda un hecho importantísimo, interno de Venezuela, que es que la gran mayoría de los venezolanos, más del 80%, no quiere nada con este gobierno. Ahora, el problema radica en cómo encauzar ese 80% que está aquí, que está en Venezuela, que padece lo que estamos viviendo los venezolanos, bueno, cómo encauzarlo y cómo esa fuerza de más de ese 80% materializarla en un hecho político que permita el cambio de gobierno. Eso es lo difícil, eso es lo engorroso, eso es lo que a mi manera de ver se ha intentado con algunos aciertos y con muchos errores durante más de 20 años y que no se ha logrado, pero los países no tienen una Santa María para bajarla y cerrarlos, de manera que vamos a continuar dando la cara hasta que Dios quiera. Bueno, nos estamos acercando a la final, ya prácticamente al final de este programa, ya sí, estamos llegando a la hora. No queremos irnos sin escucharle sus reflexiones finales. Entre ellas me ha dicho que va a seguir trabajando una serie de denuncias que tienen que ver con corrupción y que las dará a conocer en los próximos días. Esas denuncias también incluyen a personajes de la oposición que han sido acusados de corrupción o solo de personajes del régimen. Mira, básicamente son personajes del régimen, sin lugar a dudas. Hay casos, digamos, nuevos de reciente data que pudiéramos investigar algunos digamos, personas que estuvieron en la oposición. Hay señalamientos incluso de gente que simula ser de oposición y lo simula muy bien, pero estoy dedicado a algunas denuncias importantes que, como te decía, la vamos a sacar en los próximos días, y también estoy ocupando mucho, pero muchísimo el tiempo en un caso que, bueno, se ha visibilizado, pero yo diría que no lo suficiente,
que es el hecho de que operan mafias en Venezuela de trata de personas. Ahí en Venezuela continúan ocurriendo secuestros de niñas de 15 años, de 16 años, de 17 años, y se las llevan secuestradas hasta Trinidad y a otras islas del Caribe. Que la demanda, por cierto, de estas muchachas la genera precisamente el narcotráfico que opera a sus anchas en Venezuela y específicamente en el oriente del país, en las costas del oriente. Recientemente, el 26, apenas hace 3 días, la Armada venezolana detuvo 2 embarcaciones saliendo del Orinoco. En el delta del Orinoco iban hacia Trinidad. Ahí rescataron a 79 venezolanos, hay 11 detenidos por el caso. Lamentamos el hermetismo, no entendemos por qué no tenemos hasta esta fecha los nombres de esos 79 rescatados, porque incluso se habla del desmantelamiento de 3 campamentos donde tenían secuestradas personas, y recordemos que tenemos 60 personas desaparecidas en los 2 botes de Huiria, allá en el municipio Valdés de aquí del estado Sucre, y un tercer bote del estado Falcón, que también suma 100 personas desaparecidas. Son más de 100 familias que están hoy día desesperadas por ya tener un año sin conocer el paradero de sus familiares, y hay toda una mafia que lo peor es que continúa operando. Esta semana pasada, Mayo, regresaron 32 personas, las deportaron de Trinidad, y ese bote con esas 32 personas había zarpado desde Huiria hacia Trinidad, donde iban menores de edad, donde no tenían ningún tipo de autorización de zarpe, ni por supuesto permiso de viaje, y las tienen en un hotel en Huiria, cumpliendo con la cuarentena por el COVID-19, y bueno, ahora se dice que la quieren acusar a algunos del tráfico de combustible y a otros que supuestamente están vinculados al tema del delito de trata de personas. Bueno, eso no hace sino corroborar las denuncias que yo he venido sistemáticamente haciendo sobre esos casos, de que continúan lamentablemente operando esas mafias, de que continúan los zarpes ilegales en el estado Sucre, en el estado del Tamacuro y en el estado Bolívar desde el Orinoco, y eventualmente desde el estado Nueva Esparta también. Hay una complicidad tremenda de parte de algunos funcionarios de Guardia Costera, de Guardia Nacional, de CICPC incluso, y funcionarios de civiles de el INEA, que en este caso Capitanías de Puerto. En el caso de Huiria, yo denuncié en su momento cómo con pagar $550 le autorizaban el zarpe a una embarcación que no es para el transporte de personas, sino que es para la pesca artesanal, que no debería tener más de 10, 12 tripulantes, y que montan allí 30, 40 personas y se van en ese mar tan peligroso que no solamente los peligros por el AMPA, que lo tiene totalmente controlado ese trayecto entre Huiria y Trinidad, sino por la naturaleza. Pues ahí chocan 2 mares, ahí está más allá la desembocadura del Orinoco, una cantidad de factores que agravan la situación, pero que queda al descubierto, queda al desnudo la situación de desesperación que hay en Venezuela por la gente salir de aquí a buscar cómo ganarse el pan en otro país, y arriesgan la vida y pasan a ser víctimas de estas mafias que siguen operando. Bueno, queremos darle las gracias al diputado Robert Alcalá. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en esta emisión de Historias de Cuarentena. Les recordamos que este programa va a estar a su disposición en nuestro canal de YouTube. Si ustedes no se han inscrito, por favor, suscríbanse y denle a la campanita para que cada vez que pongamos un contenido sin filtros, ustedes lo sepan y lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias.